Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Desde lo alto de la Torre Babel, de 1000 metros de altura, Tsuna, Tionairyute y Tionairyute se lanzaron en caída libre vertical. Enciendan sus llamas. La voz tranquila de Tsuna resonó claramente en los oídos de las hermanas. Alzaron sus manos derechas, y dos anillos gemelos cobraron vida. Uno se encendió con la llama de la tormenta carmesí, el otro con la llama del sol dorada. Ahora, intenta controlar la potencia de tus llamas. Ajusta tu posición en el aire, instruyó Tsuna. Se dirigió hacia la muralla de la torre, reduciendo rápidamente la distancia. ¿Controlar nuestra caída usando la propulsión de las llamas?, pensó Tione, sorprendida. Había asumido que la llama de la última voluntad solo servía para atacarse o fortalecerse a sí misma. No se había imaginado que pudiera usarse a tal manera. Una repentina oleada de calor la hizo mirar de reojo. Los anillos de Tiona desprendían una increíble cantidad de fuego dorado. Impulsándose con la llama solar, se elevó en el aire y apoyó ambos pies contra la pared vertical de la torre, sujetándose como si fuera suelo firme. Manteniendo el equilibrio, comenzó a descender suavemente, controlando su movimiento con ráfagas de llamas como si caminara por la escarpada pared de la torre. «Lo logré», gritó Tiona, con los ojos brillantes de emoción. «TCH. Presumida», pensó Tione apretando los dientes. Su orgullo como la gemela mayor no le permitía quedarse atrás. Inhaló profundamente y se concentró en canalizar sus llamas. Un fuego carmesí brotó de sus anillos en potentes chorros, empujando su cuerpo contra la pared igual que a Tiona. En el momento en que su pie tocó la superficie, auge. A diferencia de Tiona, su patada fue demasiado fuerte. El poder destructivo de la llama de la tormenta abrió un cráter en la pared de la torre, casi haciéndola perder el equilibrio. Su cuerpo se tambaleó, cayendo hacia atrás, hasta que alguien la atrapó. Tione. Se quedó paralizada. Tsuna estaba justo frente a ella, con la mano firme sobre su hombro. Por un instante, olvidó cómo respirar. «Mantén el equilibrio», dijo Tsuna con voz serena. «Estás canalizando demasiada llama de la tormenta en ti. Su propiedad de desintegración amplifica la fuerza destructiva, incluso sin que lo pretendas. Hasta que domines el control, confía más en la llama del sol para estabilizar tu cuerpo». Tione tragó saliva con dificultad y asintió. El brillo carmesí de sus anillos se transformó en dorado, mientras la energía más suave de la llama solar la envolvía. Poco a poco, sus movimientos se estabilizaron. Tsuna la soltó con un leve asentimiento. «Bien. Ahora encárgate tú misma». Su frustración se desvaneció, reemplazada por la concentración. Redirigió la propulsión del anillo, corrigiendo su caída. Esta vez, al presionar el pie contra la pared, se mantuvo firme. Ni una grieta, ni un cráter de impacto. «Buen trabajo, Tione», gritó Tsuna. Al oír sus elogios, el corazón de Tione dio un pequeño vuelco que intentó ignorar. «A continuación, refuerza tus piernas con las llamas», continuó. «Úsalas como propulsores para frenar tu descenso. No te excedas. Querrás aterrizar intacto». Todavía estaban a cientos de metros del suelo. Los gemelos se miraron a los ojos, asintieron y cambiaron el control. Las llamas se encendieron bajo sus pies para amortiguar la caída. Al acercarse al suelo, ambos se impulsaron por última vez desde el muro de la torre, inclinando su descenso y lanzando ráfagas de fuego para frenarse. Auge. Impactaron con fuerza contra el suelo, dejando un profundo cráter de 1 metro de ancho. Uf. Ambos exhalaron al unísono, con el pecho agitado. La adrenalina era adictiva. Caer desde esa altura, sobrevivir por sus propios medios. El corazón les latía con fuerza. «¿Cómo te encuentras físicamente?», preguntó Tsuna. Tione se estiró y saltó ágilmente fuera del cráter. «Todo bien». «Yo también», dijo Tiona, imitando el gesto. Miró hacia la torre, con el rostro iluminado de emoción. «No puedo creer que hayamos saltado desde tan alto y estemos vivas para contarlo». «Sí. Si lo hubiéramos intentado antes». Tione también alzó la vista, entrecerrando los ojos hacia la lejanía. Incluso un nivel 4 habría sido una masa ínfime. Usar las llamas para contrarrestar esa caída.
Tsuna sonrió levemente mientras descendía lentamente por el aire hacia ellos, completamente ileso. Ese es el poder de la llama de la última voluntad. Aterrizó suavemente junto a ellos. Además de sus características únicas, estas llamas también mejoran la movilidad. Con el control suficiente, incluso alguien que no puede volar puede simular el vuelo. Los ojos de Tiona se abrieron de par en par, brillantes de anticipación. Espera. ¿Entonces podemos volar de verdad? Por supuesto, dijo Tsuna con naturalidad. Una vez que domines el control, volar será simplemente una extensión de lo que hiciste antes. Ya ajustaste tu posición en el aire controlando la potencia de tus llamas. Si puedes hacer eso, volar será solo propulsión sostenida. Sonrió levemente. Pero para llegar a ese punto, necesitarás mucho más entrenamiento. Tiona sonrió. Entonces entrenaremos hasta que podamos. Todavía no, dijo Tsuna, señalando con la cabeza el suelo que retumbaba delante de nosotros. Ahora mismo tenemos otra cosa de la que ocuparnos. Un temblor sacudió la zona. La manada de minotauros había llegado. Tione, dijo Tsuna, con tono más agudo, es hora de entrenamiento de combate real. Sin reglas, tu objetivo es matar a todos los minotauros que veas. Usa ambas llamas como quieras. Señaló a las bestias que se acercaban. La teoría puede esperar. La experiencia práctica les viene mejor a ustedes dos. Revisaremos los resultados cuando terminen. ¿Alguna pregunta? Las hermanas intercambiaron una mirada. Y sonrisas idénticas y salvajes. No hacían falta palabras. Movían los hombros, estiraban los brazos y se crujían el cuello en perfecta sincronía. No hay problema, dijeron al unísono. Y entonces, con dos rugidos de júbilo, las hermanas amazonas se lanzaron hacia adelante. Dos ráfagas de fuego dorado y carmesí se precipitaron directamente hacia la horda del minotauro. La matanza ya había comenzado. Ante una horda de minotauros, Tiona y Tione no dudaron ni un segundo, se lanzaron al ataque con todo, puños y pies en llamas. Ninguna de las dos portaba armas. No las necesitaban. Para guerreras amazonas como ellas, sus cuerpos eran más que suficientes. Llamas doradas brotaron de sus anillos, propagándose con furia e impulsando sus movimientos a una velocidad aterradora. En un instante, dos ráfagas doradas impactaron contra las filas de minotauros que se aproximaban. Auge. La primera línea de monstruos fue consumida instantáneamente, derritiéndose bajo el poder del resplandor de la llama solar. Tiona y Tione no tenían que coordinarse. Nunca lo hacían. Años de luchar juntas les habían dado un ritmo instintivo: cambiar de objetivo, cubrirse mutuamente sus puntos ciegos, atacar en perfecta sincronía sin pronunciar palabra. Se dividieron, flanquearon, intercambiaron enemigos en plena carga, e incluso utilizaron el impulso del otro para amplificar sus ataques. En apenas 3 minutos, casi 200 minotauros yacían derrotados. Eso fue increíble. Exclamó Tiona, con su voz resonando por todo el campo. Una extraña calidez la recorrió, una oleada estimulante que potenció su fuerza física como nunca antes. Los movimientos que antes le costaban un gran esfuerzo ahora le salían sin esfuerzo. Su resistencia apenas disminuía, y cada puñetazo, cada patada, impactaba con más fuerza que nunca. Normalmente, luchar contra minotauros a mano limpia le habría dejado los puños doloridos. Sobre todo cuando había tantos. Pero en ese momento, no sentía dolor, ni agotamiento. Solo una energía pura e imparable. Es fuerza. Es una locura. Tione, siempre tan analítica, estudió la reacción de su propio cuerpo. Estamos luchando con más intensidad de lo habitual, pero nuestra resistencia apenas disminuye. Incluso nuestros golpes son más fuertes. La voz tranquila de Tsuna resonó entre el polvo. Esa es la activación de la llama solar. Potencia el rendimiento físico al máximo, minimiza la fatiga y restaura gradualmente tu resistencia durante la batalla. Cuanto más tiempo luches, más eficiente serás. Alzó un poco la mano y el aire cambió. Ahora, reforzaré las defensas de los minotauros. Ya no podrás derrotarlos de un solo golpe. Esta vez, intenta usar la llama tormentosa, la que está pensada exclusivamente para el ataque. Continuó: apenas has despertado tus llamas de la última voluntad. Controlarlas a la vez aún no es posible, así que ve paso a paso. No te precipites. Al oír sus palabras, las hermanas contuvieron la respiración, y la emoción en sus ojos se fue atenuando hasta quedar nítida.
Dejaron que la luz dorada se desvaneciera y, en su lugar, encendieron las llamas carmesí de la tormenta. La sensación cambió de inmediato, el calor constante del sol desapareció, reemplazado por una oleada violenta que se sentía como una tormenta desgarrando sus venas. La tierra retumbó de nuevo. Apareció otro grupo de minotauros, aunque en menor número que antes. Tiona y Tioni ajustaron su postura y cargaron hacia adelante, y rápidamente calcularon mal la fuerza de sus pasos. Ruido sordo. La tierra se abrió bajo sus pies, y ambas hermanas se hundieron hasta las rodillas. Perdieron el impulso al instante y cayeron de bruces al unísono. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. PFFT. Tsuna no pudo evitarlo. Soltó una carcajada. Esa es la llama de la tormenta. Es violenta, destinada a destruir todo a su paso. La más destructiva de todas las llamas. Por eso es más difícil de controlar. Les hizo un gesto, aún sonriendo. No podéis cubriros todo el cuerpo con ella como hicisteis con la llama solar. Al menos, no todavía. Por ahora, concentradla primero en las manos. Acostumbraos a golpear con ella. Cuando os salga de forma natural, pasad a las piernas. Cuando podáis alternar entre ellas con libertad, entonces, y solo entonces, empezad a usarla para acelerar vuestros movimientos. Sonrió con sorna. Para entonces, ya deberías haber dejado de dejar cráteres cada vez que das un paso. Tiona se incorporó, con la mejilla manchada de tierra, y le lanzó una mirada fulminante. La próxima vez, avísanos antes, Tsuna. Soltó una risita. Normalmente, las llamas de la última voluntad no reaccionarían con tanta violencia. Pero vuestras llamas son inusualmente puras. Por eso el efecto es tan extremo. Es raro. Vosotros dos sois casos especiales. Inclinó la cabeza hacia su hermana. Aunque, sinceramente, Tione, ya lo viviste una vez. ¿Cómo pudiste caer en la trampa otra vez? Tsuna le ofreció la mano y la ayudó a levantarse con una mirada divertida. Yo. Fue instinto, murmuró Tione, avergonzada. No había sido su intención. En el instante en que se movió, su cuerpo se recubrió instintivamente de poder, igual que cuando usó la llama solar. ¿Y la caída anterior? Solo recordaba que Tsuna la había sujetado. Todo lo demás se había desvanecido de su memoria. ¿Instinto, eh? Dijo Tsuna pensativo. Es un hábito difícil de romper. A juzgar por las reacciones de ambas hermanas, era obvio que este tipo de activación corporal total les resultaba automática. Tomó nota mental. Tendría que corregir ese reflejo en ellos, y en cualquiera que aprendiera las llamas de la última voluntad más tarde, antes de volver a dejarlos sueltos en combate. Tiona, dijo con firmeza. Por ahora, concéntrate en familiarizarte con la llama de la tormenta. Aprende a controlar su potencia. Cuando termine el día, te ayudaré a perfeccionar tu control y estableceremos ejercicios especializados para ayudarte a adaptarte. Retrocedió, dándoles espacio. Muy bien. El verdadero combate comienza ahora. Tiona gimió, sacudiéndose la tierra. Joder, esto se siente rarísimo. Acostúmbrate, idiota, replicó Tione, poniendo los ojos en blanco. La forma más rápida de adquirir hábitos es a través de la batalla. ¿O es que tienes miedo de perder contra unos cuantos minotauros? Ni hablar. Espetó Tiona, sonriendo al ver acercarse la siguiente oleada de monstruos. ¿Qué tal si lo convertimos en una competición? Tione sonrió con sorna. Me parece bien. Solo no te pongas a llorar cuando gane. Sus risas resonaron cuando dos torrentes gemelos de fuego carmesí brotaron de sus anillos. En un instante, las hermanas amazonas volvieron a lanzarse hacia adelante, destellos de fuego surcando el campo de batalla, listas para abrirse paso una vez más entre la horda de minotauros. Madre mía. Loki se frotó los ojos, preguntándose si estaba viendo cosas. Pero no, su vista era perfecta. Mientras actualizaba la falna de Tiona y Tione, descubrió algo impactante: las hermanas habían adquirido una nueva habilidad. Venas de la última voluntad. Mediante entrenamiento, el usuario ha obtenido la cualificación para acceder a la puerta de la última voluntad. Atributos Sol, Tormenta. Un tipo de poder completamente nuevo. La escena dejó a Loki genuinamente boquiabierto. Ella ya sabía que Tsuna había estado pasando mucho tiempo últimamente con las hermanas amazonas. Incluso esperaba que pronto la sorprendieran. Pero no se lo esperaba.
Apenas había pasado una semana y ya tenía delante una sorpresa tan grande. Venas de la voluntad moribunda, ¿eh? Era diferente de la llama de la voluntad moribunda que poseía Tsuna. Las venas se sentían como un fragmento de autoridad, un derivado parcial que otros podían adquirir por medios especiales, incluso aquellos que originalmente no ostentaban ese poder. La prueba más directa de ello, la llama de la última voluntad de Tsuna era íntegra, sin alineamiento, pura. Lo que Tiona y Tione ostentaban era solo una parte de ese poder. El asombro de Loki se transformó lentamente en euforía. Vaya, parece que he dado con algo enorme. Ahora estaba absolutamente segura, la llama de la última voluntad era la habilidad única de Tsuna, un poder fundamental arraigado en otro mundo completamente distinto. Manate mundo debería haber podido poseerlo jamás. Pero ahora, esa regla absoluta se había roto. Por culpa de Tsuna. ¿Y qué significaba eso? La respuesta era sencilla. Los dos mundos comenzaban a entrelazarse a un nivel más profundo. Ese tipo de intersección no era una mala noticia. De hecho, era todo lo contrario, una señal increíblemente buena. Para los dioses, el peor estado posible era el estancamiento. Lo mismo ocurría con el mundo mismo. Estancamiento significaba un futuro ya decidido, cada camino escrito como líneas en un guión. Ese era el tipo de mundo donde el apocalipsis se volvía inevitable. Pero una vez que el mundo comenzó a cambiar, aceptando algo que nunca debió haber tenido, ese futuro fijo comenzó a desmoronarse. Y esa, para un dios como Loki, era la mejor noticia. Si Urano se enterara de esto, seguro que también estaría encantado. Soltó una risita para sí misma. Aún así, si algo así puede suceder de verdad, tal vez ese atisbo del futuro que vio Tsuna era el destino predestinado de este mundo. Loki exhaló suavemente, con alivio reflejado en sus ojos. Aunque no creyera que el futuro estuviera escrito en piedra, si Tsuna no hubiera caído literalmente en su bañera aquel día, tal vez las cosas realmente habrían estado predestinadas. Pero ahora el mundo había cambiado, y ese cambio provenía de Tsuna. Solo por eso ya merecía la pena celebrarlo. En ese caso, el mundo de Tsuna probablemente necesite establecer más conexiones con este. Extender el sistema Falna allí, sí, eso podría funcionar muy bien. Sonrió con picardía. Supongo que tendré que ir yo misma al mundo de Tsuna. Fue como inyectar caos en una ecuación fija, haciendo que el resultado fuera imposible de definir y dando lugar a infinitas posibilidades. Debido a Tsuna, ambos mundos habían entrado en ese estado de flujo. El cambio en sí mismo no era intrínsecamente bueno ni malo. Era indeterminado. Lo cual significaba que necesitaba orientación. ¿Cómo guiarlo? Loki ya tenía una respuesta sencilla. Que los dos mundos, antaño separados por barreras, profundicen su conexión. La forma más sencilla de conexión era la electricidad. Tal como Tsuna ya había hecho, probablemente sin siquiera darse cuenta. En el momento en que se rompió esa frontera absoluta, el vínculo entre los mundos comenzó a estabilizarse. Y una vez que eso sucedió, significó que el mundo mismo había comenzado a aceptar el cambio. Si el mundo pudiera hablar, murmuró Loki con una sonrisa burlona, me pregunto qué diría ahora mismo. Su curiosidad perduró un instante, pero pronto la dejó de lado y le dio una palmada en la espalda a Tione. Bien, tu actualización ha finalizado. Tus otros valores de estado no cambiaron mucho, pero tu estadística de magia recibió un gran aumento. Tiona pasó de 0 a 6,23. Tione, desde 2,26 hasta 7,41. No fue el límite de 999, sino que el crecimiento en Magic se diferenció por completo de sus otras estadísticas. Ese tipo de mejora no provino de la fuerza bruta, sino de la frecuencia y la creatividad con que utilizaban la magia. Evidentemente, esa nueva habilidad, venas de la voluntad moribunda, los había transformado por completo. Los atributos de sol y tormenta que otorgaba eran esencialmente una magia de su propia clase, que existía más allá de las categorías normales de hechizos. Y al usar ese poder, ambas hermanas también aumentaron naturalmente su estadística de magia. Aún así, tras solo una semana de entrenamiento, el crecimiento fue increíble. Loki ni siquiera podía imaginar cómo estaban canalizando esa nueva energía. Aún así, los resultados eran resultados, y no pudo evitar sentirse satisfecha. Le entregó a Tione la hoja de estado recién impresa.
Has adquirido una nueva habilidad. Los ojos de Tione se fijaron inmediatamente en ello, pasando por alto el aumento de magia. Al fin y al cabo, comparado con una nueva habilidad, el crecimiento de las estadísticas parecía secundario. Ese es el entrenamiento de Tsuna dando sus frutos, dijo Loki con una sonrisa. Has logrado captar una parte de su poder. Así que vuestra nueva fuerza, la tuya y de Tiona, no es la llama de la última voluntad en sí, ni tampoco un hechizo. Es una habilidad. Esa diferencia en el nombre, y en el lugar donde aparecía en el río Falna, lo decía todo sobre lo especial que era su origen. Así que, bromeó Loki, Tsuna te ha estado dando 2 clases particulares últimamente, ¿eh? Tione se quedó paralizada en plena celebración, recordando la mirada ligeramente resentida de Ice. Su rostro se contrajo. No es así. Tsuna nunca dijo que el entrenamiento fuera solo para Tiona y para mí. Ice tendrá su turno muy pronto. Sin embargo, rápidamente se recompuso. Sabía que si ella y Tiona lo habían logrado, las demás las seguirían con el tiempo. No serían las únicas para siempre. Pero aún así, la confianza de Tione no flaqueó. Puede que no sean los únicos. Pero siempre serían los primeros. La alegría la invadió. Fuerza primero 0H116. Resistencia primero 0H121. Destreza primero 0H189. Agilidad primero 0H198. Magia primero 0D588. Entrenar con Tiona y Tione en combate real sin duda aceleró mi propio crecimiento. Mi estatus está subiendo casi tan rápido como cuando aún era de nivel 1. La fuerza y la resistencia apenas aumentaron, ya que no participé directamente en la lucha, pero la destreza y la agilidad subieron muchísimo. Debe ser por todo el correr de un lado a otro. Loki ya podía imaginarse cómo Tsuna había estado entrenando a las hermanas durante la última semana. Ese supuesto entrenamiento conjunto era claramente mucho más intenso, y personal, de lo que había imaginado. Si Ai se entera, sus ojos envidiosos arderán de celos. Aún así, ni siquiera actuar como compañero de entrenamiento pareció obstaculizar el progreso de Tsuna. De hecho, Loki podía darse cuenta de que estaba frenando su crecimiento a propósito. Pero ella comprendió el porqué. Sin suficiente excelia, aunque el estado de una persona alcanzara el máximo, aún así no podría subir de nivel. Si ese era el caso, entonces tenía sentido que se desarrollara a un ritmo constante, que su crecimiento se estabilizara de forma natural, haciéndolo más estable a largo plazo. Puedes gestionar tu propio crecimiento como mejor te parezca, dijo Loki. No eres como los demás. Ninguno de ellos puede superar sus límites estadísticos como tú. No le preocupaba en absoluto su progreso individual. De vuelta en el nivel 1, ya había visto lo suficiente para saber qué clase de monstruo era. Preocuparse ahora sería inútil. Loki solo tenía que darle un pequeño empujón de vez en cuando, asegurarse de que no se desviara del camino correcto cuando más importara. Señorita Loki, confía usted demasiado en mí, ¿no es así? Preguntó Tsuna con ironía. ¿Qué opinas? Loki se dio una palmadita juguetona en la espalda, indicando que la actualización había terminado y que podía vestirse de nuevo. Una vez que Tsuna se hubo vuelto a poner la camisa, se giró y vio a Loki dando unas palmaditas en la cama junto a ella. Se sentó, y la diosa se dejó caer de lado, apoyando la cabeza en su regazo. Me lo pones demasiado fácil para confiar en ti, dijo con una sonrisa. Eres precavido con todo, incluso más que Finn. Incluso con un poder tan grande, nunca pierdes la calma ni dejas que nuble tu juicio. Cuando Finn, Gareth y Rivera eran más jóvenes, los tres solían meterse en todo tipo de tonterías imprudentes. Pero tú tienes un poder que puede reescribir las reglas, y aún así eres más cuidadoso que yo. Ella no creía que su cautela fuera excesiva. En el estado actual de la ciudad laberinto, esa cautela era vital, no solo para proteger a los dioses que aún vivían entre los mortales, sino también para descubrir las facciones oscuras que se escondían en las sombras. Ahora mismo, nuestra familia se centra en el secreto, continuó Loki. Tus habilidades se han hecho públicas dentro de la familia, así que todos saben de lo que eres capaz. Pero ese mismo conocimiento les da esperanza. Por eso, optan por ocultar su verdadero poder, en parte para encubrirte y en parte para proteger esa esperanza.
Para la mayoría de esos niños, los lazos emocionales son importantes, pero los beneficios tangibles, hablan más fuerte. Eso hizo que Tsuna la mirara de reojo, con voz pensativa. Señorita Loki, ¿acaso eso no supone rebajar su nivel moral? No es algo malo, replicó Loki con naturalidad. Vivir en la ciudad laberinto implica tener un poco de egoísmo. Además, son mis hijos. ¿Qué, crees que querrías que le entregaran la esperanza que nos diste a toda la maldita ciudad? Que mis hijos sean un poco egoístas con los demás es perfectamente normal. De hecho, añadió con una sonrisa burlona, si cualquier otro dios de horario estuviera en mi lugar, haría lo mismo, lo ocultaría en vez de exhibirlo. Loki no soportaba la idea de que ser calculadora fuera algo vergonzoso. El deber de su familia era velar por los suyos. Sinceramente, ella prefería que sus hijos fueran astutos al tratar con el mundo exterior. Eso tranquilizó a Tsuna. Bien. Por un segundo, pensé que querías decir que ser egoísta era algo malo. Te preocupas demasiado. Loki le puso los ojos en blanco. Mis hijos no andan por ahí manchando nuestro nombre ni engañando a la gente. Solo guardan secretos familiares para obtener mayores ventajas. ¿Qué tiene de malo? Además, tú fuiste quien empezó todo esto. ¿Tienes alguna queja? Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Si la familia quería proteger su secreto, no iba a discutir. Como dijo Loki, él fue quien marcó esa pauta desde el principio. Sinceramente, Tsuna estaría encantado si todos en la familia aprendieran a ser tan cautelosos como él. La gente tenía que guardarse algunas cartas bajo la manga. Así era la supervivencia. Mientras a ti no te importe, dijo Loki con desgana, y a mí no me importa como diosa de la familia, entonces no hay nada de qué preocuparse. Así, sin más, pasó por alto por completo la cuestión del egoísmo. Para ella, ni siquiera merecía la pena preocuparse por ello. Ahora, dijo, cambiando de tono, sobre esas venas de la voluntad moribunda, ese es el poder que Tiona y Tione heredaron de ti. ¿No es magia? Preguntó Tsuna. No, Loki negó con la cabeza. Obtuvieron un nuevo tipo de poder de ti. Como provino de tu guía, no se manifestó como magia, sino que se convirtió en una habilidad. Y si prestas atención al nombre que recibieron, venas de la última voluntad, no tu llama de la última voluntad, verás la diferencia. La diferencia radica en el origen de ese poder. La raíz está en ti. Lo que ellos han obtenido es solo un fragmento de él. En esencia, sin embargo, no hay mucha diferencia entre ambos. La distinción entre origen y rama. El origen fue la magia. Las ramas dispersas de esa misma fuente se convirtieron en habilidades. Esas ramas seguían teniendo el mismo poder fundamental, pero a diferencia de la fuente original, no podían propagarse más. A Loki, de hecho, eso le tranquilizó. Significaba que Tsuna probablemente estaba manteniendo la propagación de ese poder estrictamente dentro de la familia. Entonces, preguntó con una sonrisa maliciosa, ¿quién es tu próximo objetivo? ¿Planeas transferir este poder a todo el mundo? Tsuna ya lo había previsto. Para los próximos, empezaré con Finn y Gareth. ¿Oh? ¿No es Riveria primero? Negó con la cabeza. No. Creo que Finn y Gareth son un mejor punto de partida. Ya puedo imaginar qué tipo de llamas de la última voluntad les convendrían, pero en cuanto a Riveria, supongo que encajaría en la categoría de lluvia o niebla. La lluvia podría ser manejable, pero no domino la habilidad de construcción de la llama de niebla, admitió. Así que primero me centraré en Finn y Gareth, y luego pasaré a Riveria. Desde el punto de vista de lo que le resultaba más cómodo, ese era el orden lógico. Loki, que tenía una idea aproximada del funcionamiento del poder de Tsuna, no intervino. Ese era su territorio, y ella se contentaba con apoyarlo. ¿Y Ace? Preguntó. Ace sigue centrada en mejorar su estatus y su experiencia en combate. No está preparada para adentrarse en un sistema de poder completamente nuevo ahora mismo. Las personas que he elegido para recibir primero las llamas de la última voluntad son aquellas que ya no necesitan con urgencia aumentar su estatus o que ya han alcanzado sus límites. Ahora mismo, dado que el piso 33 de Babel aún no se ha abierto, eso prácticamente se reduce a Tiona, Tione, Finn, Gareth, Riveria y Bete. En cuanto a Ace, ella irá tras ellos. Ni siquiera se había planteado incluir a Ace en el primer grupo. No por favoritismo ni negligencia.
Simplemente no era lo que necesitaba. En cuanto a prioridades, su turno llegó después, como era de esperar. Una vez que todos los miembros internos estén listos, añadió Tsuna, empezaré a trabajar con Alice y los demás de la familia Astraea. Pobre Ice. Al escuchar su plan, Loki no pudo evitar reírse entre dientes. Ice no recibiría atención por un tiempo. Pero ella aprobó la orden. Ice ya había alcanzado el nivel 5. Para ella, la clave en ese momento no era adquirir un nuevo tipo de poder, sino refinar el que ya tenía. Y eso era precisamente lo que había estado haciendo. Su rutina diaria giraba en torno a fortalecer su estatus, y una vez a la semana entraba en el espacio de desafío para enfrentarse a monstruos más fuertes y ganar experiencia en combate. Dado lo apretada que ya estaba su agenda, Loki dudaba que Ice quisiera otra distracción. Dejar que viniera después no solo estaba bien, sino que era lo ideal. Para cuando todos los demás hubieran terminado su entrenamiento, Ice se habría perfeccionado. Entonces, y solo entonces, sería su turno. Aún así, Loki no pudo evitar reírse por dentro. Aistan, esta vez es culpa tuya por adelantarte demasiado, no de nadie más. Le dio un ligero golpecito en la pierna a Tsuna. Tu plan tiene sentido. Ice tiene mucho trabajo ahora mismo. Una vez que termine de perfeccionarse y finalmente tenga algo de tiempo libre, entonces podrás darle algo nuevo en que pensar. De lo contrario, volverá a darle demasiadas vueltas a las cosas. Mantener ocupada a Ice era también la forma que tenía Loki de asegurar su propia tranquilidad. Cuando Ice se obsesionó con el poder, la mejor manera de lidiar con ella siempre fue redirigir esa energía obsesiva. De lo contrario, terminaría intentando arrasar la ciudad por puro aburrimiento. Bueno, eso fue entonces. Ahora, Ice probablemente se enterraría en el espacio de entrenamiento hasta desmayarse. Hablaré con Astraea sobre ello, dijo Loki. No dirá que no, no cuando se trata de algo que fortalece a sus hijos. Si eso es lo que quieres hacer, adelante. Te apoyaré. Siempre había apoyado las iniciativas de Tsuna. En su opinión, mimarlo un poco formaba parte de su papel como diosa. En cuanto al resto de la familia, Loki ni siquiera se molestó en preguntar. Como Tsuna ya había establecido el orden, todos los demás tendrían su turno eventualmente. Y ella estaba de acuerdo con su razonamiento, no todos eran aptos para recibir ese poder. Por cierto, señorita Loki, preguntó Tsuna de repente, ¿qué tipo de anillo le gusta? ¿Te refieres a anillos como los que llevan Tiona y Tione? Loki alzó la mano, aceptando los dos anillos que él le ofrecía. Tras pensarlo un instante, escogió el más sencillo. Me quedo con esta. Se lo puso en el dedo sin dudarlo. Entonces, preguntó en tono de broma, ¿vamos a probar si yo también puedo usar este poder? No hace falta hacer una prueba, dijo Tsuna en voz baja. Tomó su mano derecha, la que llevaba el anillo, y al instante siguiente, una suave llama naranja surgió en su borde. La característica que define a Ski es la armonía y la aceptación, dijo. Y si alguien encarna eso, eres tú, señorita Loki. Por un segundo, se quedó mirando la llama danzando en su dedo, y luego se echó a reír. Bueno, menuda broma cruel. Si los dioses del cielo vieran esto, se partirían de risa. Sobre todo es mocoso. Su sonrisa perduró, pero la risa se desvaneció en el silencio. Entonces ella apretó con más fuerza su mano, pidiéndole en silencio que la ayudara a levantarse. En cuanto lo hizo, ella lo abrazó, presionando su mejilla suavemente contra la de él. ¿Tienes agallas?, murmuró. Darme uno de tus anillos así como así. Pero tienes suerte, estoy de buen humor. Y este me gusta mucho. Así que, a partir de ahora, este anillo es oficialmente mío. Su tono se suavizó, pero subyacía en él un matiz posesivo. Eso significa que no puedes ponerle el mismo tipo de anillo a otra persona. ¿Entendido? Era raro, incluso sorprendente, escuchar ese tipo de posesividad en la voz de Loki. Antes de que Tsuna pudiera responder, ella tomó el otro anillo, el que tenía alas extendidas y una gema de color naranja brillante engastada en el centro. Este será para probarlo, dijo sonriendo. Nadie más podrá usar mi anillo. Luego, alzando la vista hacia su expresión ligeramente aturdida, sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Pero si lo llevas tú mismo. Entonces lo dejaré pasar. Sí. Tsuna parpadeó, aún procesando sus palabras.
Por alguna razón, el peso que había detrás de ella se sentía mucho mayor que el de sus bromas habituales. Jejeje. Después de echar a Tsuna de su habitación, Loki se recostó en su cama y levantó la mano para mirar el anillo bastante sencillo que llevaba en el dedo. Ese tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo. Traerme un anillo así de la nada. Y luego decir todas esas cosas raras. Todo ese rollo sobre la aceptación. Su voz se fue apagando, pero la sonrisa en su rostro se hizo más profunda. Supongo que por fin puedo entender lo que sienten esos dioses que se enamoran perdidamente. Así que esto es lo que pasa cuando el chico que te gusta hace algo así. A Loki nunca le había importado la idea de tener una relación con uno de los niños del mundo inferior. Para las cosas que no había experimentado antes, siempre estaba dispuesta a intentarlo. Sobre todo si se trataba de un niño que le caía bien, que le parecía interesante. O por el que no podía evitar sentir curiosidad. Itsuna encajaba perfectamente en todos esos perfiles. Su singularidad, su poder, los rasgos que ella admiraba. Sinceramente, incluso a ella le costó mantener la compostura delante de él después de aquella propuesta completamente inconsciente. Tsuna. Ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Y tal como Loki había adivinado, en el momento en que regresó a su habitación, Tsuna finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Espera, ¿no me digas que básicamente le propuse matrimonio a la señorita Loki? Sí. Sabía que la había cagado gravemente. Tal vez fuera porque llevaba demasiado tiempo soltero. 13 años en esta vida, más 33 en la anterior. Sí, eso fue un poco excesivo. Aún recordaba que debía mantener una distancia respetuosa con las chicas con las que no tenía mucha confianza. Pero en algún momento olvidó que algunos gestos podían malinterpretarse fácilmente. ¿Y entregarle un anillo a alguien? Sí, esa era la forma clásica de causar un malentendido. Superó rápidamente el pánico que había sentido antes. Proponer matrimonio no fue vergonzoso. Ser rechazado después de proponer matrimonio, eso sí que fue vergonzoso. Sin embargo, la señorita Loki no parecía estar rechazándome. No habría aceptado el anillo si hubiera querido rechazarme. Y lo que dijo después. Tampoco sonó a rechazo. ¿Debería confirmarlo con ella? Tras un momento de reflexión, Tsuna descartó definitivamente esa idea. No. Por ahora no. Si la señorita Loki no lo niega ni lo rechaza, tarde o temprano lo averiguaré. Una vez resuelto ese asunto, se obligó a dejar de pensar en ello. Lo que estuviera pasando con Loki podía esperar. En ese momento, necesitaba concentrarse en Finn y Gareth, y en los mecanismos más profundos que se esconden tras la llama de la última voluntad. Me sorprendió que la llama de la última voluntad se convirtiera en una habilidad de Tiona y Tione en lugar de un hechizo. Pensé que aparecería en sus espacios de magia si obtenían ese poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre magia y habilidades, de todos modos? Tal vez la magia tenga un límite en la cantidad que puedes tener, pero las habilidades no. No, eso tampoco suena bien. Juzgar el valor de las habilidades y la magia por la cantidad que podrías tener era una tontería enorme. Al fin y al cabo, aniquilación, la habilidad que poseía, también se consideraba una destreza. Eso por sí solo demostraba que no había duda de cuál era más valiosa. La verdadera diferencia parecía radicar en que la magia casi siempre requería un uso activo, mientras que las habilidades podían ser tanto activas como pasivas. Ese pensamiento le dio una idea. Entonces tal vez Tiona y Tione obtuvieron la llama de la última voluntad como un poder pasivo, por eso aparece en su lista de habilidades. Pero incluso si es pasivo, ese poder aún. Se quedó paralizado a mitad de su pensamiento. Un momento. ¿Podría ser que las llamas de la última voluntad de Tiona y Tione requieran los anillos que yo hice para activarse? Eso explicaría por qué su habilidad se llama Venas de la última voluntad y por qué se clasifica como una habilidad en lugar de magia. La señorita Loki dijo que no hay ninguna diferencia real entre la llama de la última voluntad y las venas de la última voluntad. Así pues, la verdadera distinción reside en las condiciones para utilizar ese poder. No hay forma de confirmarlo ahora mismo. Tal vez solo después de traer de vuelta a la señorita Loki a ese otro mundo, y dejar que lleve allí el poder de Falna, podríamos verificarlo. Por ahora, dejaré esa pregunta de lado. De todos modos, solo tengo curiosidad por saber cómo clasifica las habilidades el sistema Falna.
Como no sabía si realmente importaba, Tsuna decidió tratar toda la investigación como un simple pasatiempo personal. Solicitando flores. Mañana les toca el turno a Finn y Gareth. Me preguntó. ¿Los resultados de Tiona y Tione fueron los que esperaba, o serán algo completamente distinto? No pudo darse una respuesta definitiva. Pero las cualidades de Tiona superaron mis expectativas. Pensé que la suya se alinearía con emoción, pero terminó siendo la misma que la de Tione Rayo. Así que tal vez la habilidad que alguien obtiene de la llama de la última voluntad no dependa de lo que yo espere. Varía según la frecuencia emocional de cada individuo. El poder solo parece provenir de mi voluntad porque soy yo quien lo despertó en ellos. La verdadera prueba serán Finn y Gareth. Con todos esos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Tsuna finalmente se quedó dormido como de costumbre. Cuando llegó la mañana y la luz del sol inundó horario, lo primero que hizo al despertar fue dirigirse directamente a la habitación de Loki. Toc toc toc. Puedes entrar sin problema. Al oír su voz, se detuvo a mitad del golpe y luego empujó la puerta para abrirla. Loki estaba tumbada en la cama con un camisón suelto, el pelo suelto en vez de recogido en una coleta, revuelto y desordenado. Ja. Medio dormida, Loki parpadeó con los ojos entrecerrados al ver al chico que estaba de pie en la puerta. Ya me lo imaginaba. Solo a ti se te ocurriría venir a estas horas. Durante todo este tiempo, él fue el único que se presentó en su habitación tan temprano. Incluso cuando surgía algún problema, la mayoría de la gente acudía primero a Finn, Gareth o Rivería. Pero Tsuna, si tuviera algo en mente, vendría directamente aquí sin pensarlo dos veces. Hoy me he quedado dormido, señaló. Eres tú. Me acosté muy tarde anoche. Bostezó y se estiró, luego se quedó repentinamente paralizada. Sus ojos entrecerrados adquirieron una mirada mucho más traviesa. Te acostaste temprano anoche, ¿verdad? Me llamaste, me dijiste todas esas cosas bonitas. ¿Y luego simplemente te fuiste a dormir? Incluso como diosa, Loki seguía siendo una mujer en el fondo. Y como era la primera vez que pasaba por algo así, claro que esa noche estuvo inquieta. Quedarse despierta hasta tarde era lo más normal. Pero ¿quién era el verdadero culpable de su insomnio? Ese mocoso que lo había provocado todo dormía como un bebé. Cuando Loki observó detenidamente el rostro radiante y descansado de Tsuna, sintió que su irritación aumentaba aún más. Ante aquella mirada, Tsuna se quedó paralizado, momentáneamente sin palabras. Respiró hondo para tranquilizarse y se acercó a Loki. Señorita Loki, solo tengo 13 años. Pensar en propuestas de matrimonio quizá haya sido un poco prematuro. Ah, ¿sí? Entonces te das cuenta de que lo que hiciste ayer fue básicamente una propuesta, ¿eh? Tsuna parpadeó y luego hizo una pausa, justo cuando la expresión de leve molestia de Loki se transformó en una sonrisa astuta y cómplice. Mierda. Se había metido de lleno en esa. Aún así, no intentó negarlo. Sí. Sabía que parecía una especie de propuesta de matrimonio. ¿Algo así? De acuerdo. Era una propuesta. No había escapatoria. Por mucho que lo justificara, sus acciones de ayer solo podían interpretarse como eso. Originalmente, había planeado dejar que las cosas siguieran su curso natural, como había decidido la noche anterior. Pero ahora. Bueno, eso ya no tiene sentido. Tienes razón, dijo Loki alegremente, incorporándose en la cama. Ella dobló las rodillas y las abrazó, mirándolo con una sonrisa burlancia. Era una propuesta de matrimonio. Y puesto que me lo has propuesto, he decidido aceptar. Su sonrisa se ensanchó. Siempre me ha interesado la idea de casarme con un niño al que le tenga cariño. Sé que no lo dijiste con intención, pero esa parte me da igual. ¿O qué? ¿Prefieres chicas como la diosa de esa enana, Hestia, o esa lunática de Freya? Tsuna prácticamente podía imaginarse ambas cosas en su cabeza. Sabía exactamente a qué se refería Loki. Señorita Loki, decir que no me gustan no sería convincente, ¿verdad? Dijo con ironía. El aspecto físico sin duda influye en la atracción. Pero también sé que obsesionarse con ese tipo de cosas suele traer problemas. Loki hizo un puchero, pero su sonrisa volvió casi de inmediato. Esa respuesta era tan propia de él. Bueno, dejemos de lado el tema de ese camarón y Freya por ahora.
Inclinó la cabeza, sus ojos brillando con algo agudo. No soy de los que se toman tus palabras o acciones a la ligera. Así que hoy me das tu respuesta. Loki nunca fue de los que se andaban con rodeos. Los dioses eran diferentes de los hijos del mundo inferior. Podían ser juguetones, claro, pero también eran lo suficientemente audaces como para actuar según sus deseos. Y a medida que aumentaba la presión, Tsuna no parecía preocupado. Al contrario, ya había tomado una decisión. Loki-san, si esto no es solo una broma, entonces no pienso evitarlo. Sinceramente, no me caes mal. De hecho, me caes bastante bien. La sonrisa de Loki se iluminó aún más, satisfecha. MHM. Esa es una buena respuesta. Ya que has dicho eso, yo también seré claro. Yo tampoco me lo tomo a broma. Y en cuanto a me gusta tuyo. Bueno, vamos, después de todo soy una diosa. Esa última frase tenía un tono de suficiencia, pero era innegable la verdad que contenía. Cada dios y diosa era hermoso. El encanto divino era inherente a su ser. Lo que los distinguía era el aura que coloreaba su belleza. Cada uno tenía un matiz diferente, un atractivo distinto. Pero, en definitiva, una diosa seguía siendo una diosa, y en cuanto a su apariencia, todas eran deslumbrantes. Ahora que estaba de nuevo de buen humor, la somnolencia de Loki desapareció por completo. Ven aquí. Ella le hizo señas para que se acercara. Tsuna dudó, pero obedeció. Al instante siguiente, Loki se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la mejilla. Jejeje, listo. Marcado y sellado. Ahora eres mío. Para que quede claro, no puedes dejar que esa mujer, Freya, te secuestre, ¿entendido? Las payasadas de esa mujer en particular eran suficientemente irritantes por sí solas. Sobre todo después de escuchar a Tsuna hablar de algunas de las cosas que esa diosa desquiciada haría en el futuro, Loki pensó que era mejor empezar a tomar precauciones ahora. ¿Me besaron? Tsuna parpadeó, atónito. El movimiento repentino de Loki lo había pillado completamente desprevenido. ¿Y llamarlo cerrar el trato? ¿Acaso esa era su idea de un sello? Pero sus siguientes palabras lo hicieron volver a centrarse. El encanto de Freya es increíblemente fuerte, dijo pensativo. Pero mientras alguien tenga inmunidad al encanto, eso basta para resistirlo. Conociendo los métodos de Freya, por supuesto que ya había pensado en contramedidas. Incluso las había basado en la resistencia natural de Belcranel al encanto. Mientras no me afecte a mí, continuó, sacando un pequeño anillo de plata del bolsillo, no tengo que preocuparme por ninguna de las artimañas que intente. Él se lo entregó. El único propósito de este anillo es otorgar inmunidad al encanto. Es específicamente para cuando Freya de repente decida interesarse. Loki examinó el anillo con detenimiento. Era más sencillo que el anterior, pero de exquisita factura. Se lo puso en el dedo índice de la mano derecha y asintió con aprobación. Encaja a la perfección. Y sí, tienes razón. Definitivamente es necesario tener algo en contra de Freya. La obsesión de esa mujer con el futuro es un verdadero dolor de cabeza. Si no fuera porque ese camarón era completamente inmune al encanto, podría haber tenido éxito con su disparate. Si Freya hubiera tenido éxito entonces, el mundo posterior realmente habría estado condenado. Sin embargo, a Loki no le preocupaba demasiado ahora. Mientras esa loca no se metiera en sus asuntos, ni intentara robarle a Tsuna, no habría problema. ¿Y tú? Preguntó, para mantener las cosas en secreto, he integrado todos los componentes anti-encanto en las partes metálicas y los botones de mi ropa, respondió Tsuna, señalándolos. Cada una de ellas era algo que él había creado específicamente para ese propósito. Los labios de Loki se crisparon. Sí, no debería haber preguntado. Ese nivel de preparación excesiva era muy propio de él. Aún así, no pudo evitar sonreír. Una alegría pura y desbordante brotó en su interior, alegría. A la mañana siguiente, Tsuna se reunió con Findeimne y Gareth Landrock como estaba previsto, dándoles una explicación completa de la llama de la última voluntad. Ambos hombres se quedaron mirando los anillos en los dedos de Tiona y Tione, anillos que ardían con brillantes llamas rojas y doradas. Hay 7 atributos en total, explicó Tsuna. Cada uno corresponde a un tipo diferente de habilidad. Una vez que recibieron este poder, se manifestó como una de sus habilidades. Finn dejó escapar un silbido bajo. Eso es.
Increíble. Aún después de organizar sus notas y repasar mentalmente toda la conversación, no pudo evitar pensar que era absurda. Gracias a la guía personal de Tsuna, tanto Tiona como Tione habían despertado de alguna manera habilidades completamente nuevas. El aumento de fuerza que se obtenía con algo así era enorme, y evidente. Sobre todo porque los poderes que habían adquirido eran considerables. Para aventureros como ellos, esto equivalía a adquirir dos nuevas y poderosas magias cada uno. Y todo ello provenía de lo que Tsuna llamó una prueba piloto. Un solo experimento que arrojara resultados así, realmente sonaba descabellado. ¿Estás pensando en extender esto a toda la familia? Preguntó Finn. Sí, admitió Tsuna asintiendo con la cabeza. Me gustaría, eventualmente. Pero eso depende de las capacidades de cada persona. La mayoría de nuestros aventureros siguen centrados en mejorar su estatus, continuó. Pasarán años perfeccionando su experiencia y técnica de combate antes incluso de plantearse explorar algo nuevo como esto. Al menos hasta que alcancen el nivel 3 o 4, no tendrán el tiempo ni la estabilidad necesarios para manejar un sistema de energía completamente diferente. Si los obligara a hacerlo ahora, no solo su talento podría ser insuficiente para controlarlo, sino que sus habilidades actuales también podrían volverse inestables. No era una preocupación infundada. Finn lo comprendió de inmediato. Al fin y al cabo, sabía cuántas capas de cualidades poseía la llama de la última voluntad. Dominarla por completo, o incluso manifestarla más allá de un nivel superficial, requeriría un talento inmenso y mucho tiempo. Y esas eran cosas que no todos los aventureros poseían. Olvídense del talento. Incluso el tiempo era algo de lo que carecía la mayoría de su familia. Sí, todos en la familia Loki ya habían alcanzado el nivel 2, pero llegar a ese hito no significaba que pudieran relajarse. Era solo el comienzo. Tienes razón, convino Finn. Tu preocupación es totalmente comprensible. Le encantaría que todos los miembros de la familia obtuvieran este poder, su fuerza general se dispararía, pero no podían ignorar la realidad de la actitud individual. Tiona y Tione podían con ello porque ya eran niñas prodigio. Para el resto, quizá fuera imposible. El talento es lo que divide a las personas, dijo Finn sencillamente. Y, como la magia, este poder depende claramente del potencial mágico de cada individuo. Se volvió hacia las hermanas. Entonces, después de tu actualización de estado, supongo que tu estadística de magia aumentó drásticamente. 623, dijo Tiona sin rodeos. 741, añadió Tione. Finn dejó escapar un suspiro bajo. Eso fue demasiado. Sin embargo, dado el precedente que Tsuna ya había establecido, ya no le sorprendía tanto. Sin duda, es una potencia con mucho talento, dijo. Tiene sentido no expandirlo. Por debajo del nivel 3, es mejor no dividir su atención. Todo poder tiene sus límites. Los límites físicos podían superarse mediante el entrenamiento y las condiciones extremas, algo en lo que Tsuna era un experto. Pero ¿qué pasaba con los poderes que requerían un profundo talento innato? Esos solo podían desarrollarse con las aptitudes con las que uno nacía. Finn lo entendió perfectamente. La magia era el ejemplo más claro de habilidad innata. E incluso entre aquellos que nacían con ese don, solo los que poseían estadísticas mágicas excepcionales podían llegar a la cima. Si alentaran a todos los miembros de la familia a perseguir este nuevo poder, la mayoría probablemente perdería de vista sus propias fortalezas. En lugar de que todos se obsesionaran con ello, era mejor dejar que la mayoría siguiera perfeccionando lo que ya tenía. Una vez que hubieran descubierto su propio potencial, podrían explorar otras fuerzas como la llama de la última voluntad. Entonces, ¿cómo lo probamos exactamente? Preguntó Gareth, con curiosidad reflejada en su rostro. En realidad es bastante simple, respondió Tsuna. Utilizaré la llama de la última voluntad para estimular la energía dentro de tu cuerpo. Eso me permitirá determinar qué atributo te conviene mejor. Tengo especial curiosidad por saber qué tipo de atributo tendrás, Finn. Ah, ¿sí? ¿Y no tienes curiosidad por la mía, chico? Gareth soltó una risita, señalándose a sí mismo. Eso hizo reír a Tsuna. En realidad, ya me hago una idea de ti, Gareth. Por lo que he visto, diría que el tuyo será Lightning.
De donde yo vengo, el rayo se considera el atributo de alguien que se convierte en un pararrayos para proteger a los demás. Tu poder de ataque es impresionante, pero creo que ser el escudo que se interpone ante el peligro te sienta aún mejor. ¿Oh, en serio? Gareth soltó una risita, divertido. La explicación no era errónea, los enanos solían ser del tipo que cargaba al frente, escudo en mano, protegiendo a sus aliados. Ser un pararrayos para los demás les venía como anillo al dedo. Muy bien, entonces iré primero. Se puso uno de los anillos más grandes hechos a medida. Al extender los dedos, Tsuna invocó una chispa de su propia llama de la última voluntad para guiar el proceso. Gareth, un aventurero experimentado que hacía tiempo que había aceptado su papel en el campo de batalla, solo necesitó un pequeño empujón para que su anillo cobrara vida. Arcos de relámpagos verdes danzaban sobre su superficie, mientras que todos los demás anillos permanecían inmóviles. Como era de esperar. Vaya, mira eso, dijo Gareth, mirando los arcos con una sonrisa. Supongo que realmente estoy hecho para recibir el golpe. Tuvo que admitir que le parecía apropiado, tal vez incluso un pequeño incentivo racial. Muy bien, Finn. Te toca. Sí, dijo Finn, dando un paso al frente. Me toca. Bajo la atenta mirada de todos, se puso su propio anillo. Mientras Tsuna guiaba la energía, el anillo en el dedo de Finn se encendió, no con un solo color, sino con tres. Sol, tormenta y lluvia. Un poder completamente nuevo. No, sería más preciso decir que proviene de otro mundo. En el momento en que Astraea vio a Loki ostentar aquel extraño poder, lo comprendió, no era de este mundo. Aquella energía cruda y primigenia no tenía ninguna conexión con su realidad. Tras presumir un rato, Loki apagó la llama de su anillo y sonrió. Tienes razón. Realmente es un poder de otro mundo. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El cuerpo de Astraea tembló levemente, y su expresión reflejó sorpresa. ¿Hablas en serio? Siempre he sido serio. Así que... ¿es ese niño? Milímetros. Astraea exhaló suavemente. No se esperaba que algo tan absurdo pudiera suceder en el mundo inferior. Nunca pensé que alguien pudiera venir realmente de otro mundo. Pensaba que algo así era absolutamente imposible. Sí. Por mucho que lo intentes, simplemente no es algo que podamos hacer. Loki asintió en señal de total acuerdo. Ella misma sabía perfectamente que ninguno de ellos podría jamás atravesar la burbuja mundial para llegar a otro mundo. No solo yo. Ninguno de nosotros puede hacerlo. La burbuja mundial protege lo que está dentro y aísla completamente el exterior. El muro entre los mundos es mucho más grueso de lo que nadie imagina. Con nuestro poder solamente, no podemos atravesarlo. Ni siquiera podemos hacer una grieta. Pero Tsuna lo hizo, sin siquiera darse cuenta. Recordaba aquella noche de hacía un mes y medio, cuando lo había visto suceder por primera vez, cómo se abrió una grieta en su baño y Tsuna literalmente cayó a través de ella. Sobre todo por la forma en que había introducido material de su mundo en el de ellos. Entonces era evidente. Loki sospechaba que, de alguna manera, él mismo había abierto la frontera. Y precisamente por eso había empezado a pensar en incorporarlo a su familia. Loki volvió su mirada hacia Astraea. Astraea, Tsuna quiere transmitir ese poder también a tus hijos. Y a ti. El párpado de Astraea se contrajo. Sin embargo, no era necesariamente algo malo. ¿Así que fuiste tú quien me metió en esto? Dudaba que Tsuna la hubiera invitado directamente. El culpable tenía que ser Loki. Loki ni siquiera lo negó. En cambio, colocó un anillo de plata frente a Astraea. Astraea, lo digo de verdad muy sincera. Este es. ¿El anillo que hizo ese niño? A primera vista, parecía un anillo común y corriente. Pero en el instante en que Astraea lo vio, pudo sentir el poder único de Tsuna entretejido en él. Está diseñado para resistir el encanto. ¿Eh? ¿Encanto? ¿Crees que el encanto de Istar funciona conmigo? ¿Y qué hay de Freya, entonces? Astraea guardó silencio. Ella no era una de esas tres diosas vírgenes puras con resistencia absoluta. El encanto de Istar no tuvo efecto sobre ella, no porque Astraea fuera inmune, sino porque el poder de Istar era tosco y contundente, como usar un arma contundente para un trabajo delicado. Pero la de Freya era diferente. El encanto de Freya era mucho más fuerte, por mucho que Istar se negara a admitirlo.
Astraea, nosotros los dioses no morimos, ni siquiera si la superficie queda arrasada. ¿Pero qué hay de tus hijos? ¿Te quedarás ahí parado viéndolos morir de nuevo? Las palabras de Loki la dejaron sin palabras. Si hubiera podido ver perecer a sus hijos sin derramar una lágrima, jamás se habría arriesgado a ser desterrada a los cielos solo para protegerlos. Aunque el mundo inferior fuera destruido y los dioses desaparecieran con él, eventualmente revivirían en los cielos. Pero los niños, una vez que murieron, se acabó. Así que planeas usar el otro mundo como red de seguridad. ¿Y ese niño, estará de acuerdo? Si no hubiera estado de acuerdo, habría empezado a extender ese poder. Así pues, ambas partes ya estaban pensando lo mismo. Astraea solo se detuvo un instante antes de darse cuenta de la verdad. Así es. El mundo de Tsuna también se enfrenta a su propia crisis. No dio detalles, pero sus acciones lo dejaron bastante claro. ¿De qué otra forma podría un mundo normal dar origen a semejante poder? También ha estado trabajando para fortalecer su propia energía. Por supuesto, ese era el plan que hicimos, en aquel entonces. ¿En aquel entonces? Astraea miró a Loki con confusión. Loki asintió sin dudar. Sí. Esa fue la decisión que Tsuna y yo tomamos antes. Probablemente aún no se dé cuenta, pero deberías entender por qué tuvimos que tomar esa decisión. ¿Deberías saberlo? Astraea frunció el ceño, perpleja. Entonces su mente empezó a acelerarse. Si era algo que ella debía saber, eso significaba que Loki ya le había dado la pista. Y esa pista radicaba en lo que Loki había dicho antes, cuando hizo alarde por primera vez de ese poder extranjero. Astraea había asumido que solo estaba presumiendo, pero esa exhibición también había demostrado algo más profundo. ¿Por qué Loki podía ejercer el poder de otro mundo? Desde todo punto de vista lógico, eso no debería haber sido posible. Las personas de diferentes mundos solo podían usar la energía de su propio mundo. Sus naturalezas físicas y espirituales eran completamente diferentes. Los mortales del mundo inferior estaban sujetos a esa regla. Los dioses, aún más. Y, sin embargo, la realidad había desafiado esa ley. Alguien que no debería haber tenido control sobre tal poder, lo estaba usando libremente. Eso significaba que los dos mundos habían comenzado a superponerse. Que sus energías ahora se influían directamente entre sí. ¿Cómo se conectaron esos dos mundos? La respuesta ya era evidente. Los mundos han comenzado a entrelazarse. A través de esa conexión, obtuviste el poder del mundo de ese niño, del mismo modo que él fue aceptado por este. El futuro establecido de ambos mundos ya ha sido reescrito. Su vínculo se está fortaleciendo. Y el curso del destino ya ha cambiado. Con razón me quieres a bordo. La voz de Astraea se suavizó, pero sus ojos brillaban con comprensión. Y un atisbo de resolución. Entonces, Loki, ¿qué necesitas exactamente que haga? Astraea respiró hondo y cogió el anillo de plata de la mesa. Había aceptado la invitación de Loki. Ya fuera por sus hijos o por este mundo mismo, unirse a la causa fue la mejor decisión que pudo tomar. Desde cualquier perspectiva, la trayectoria del mundo ya había comenzado a desviarse, distorsionada por la influencia de otro mundo. Y después de presenciar cómo este mundo había comenzado a absorber la esencia de ese poder extranjero, Astraea estaba ahora segura de que lo que Loki había visto era real. Necesito que tú y tu familia apoyen plenamente a Tsuna. Está destinado a convertirse en el centro de la transformación mundial, a ser quien incline la balanza. Eso ya resulta evidente por el poder que ostenta. Como mínimo, comparado con el niño que está destinado a convertirse en héroe en el futuro, creo que Tsuna está mucho más cualificado. Tanto en potencial como en fuerza. Astraea no podía saber si Loki estaba exagerando, pero no podía negar lo que había presenciado. Aquel chico había salvado a sus hijos sin esfuerzo, a pesar de que su nivel no era comparable al de ellos. Ni siquiera aventureros más fuertes que ellos habrían podido lograrlo. Ese poder suyo era único, algo que solo él poseía. Y solo eso significaba que tenía el potencial de saltar niveles con facilidad, enfrentándose cara a cara con enemigos muy superiores a él. Aún así, Astraea se quedó prendada de una sola palabra que Loki había dicho antes: futuro. Frunció ligeramente el ceño. ¿Dijiste futuro? ¿Así que has visto el huevo del futuro?
Loki negó con la cabeza. ¿Y si te dijera que todo lo que sé sobre el futuro en realidad proviene de lo que sabe Tsuna? ¿Qué sabe él? Astraea parpadeó, y entonces lo comprendió. ¿Quieres decir que fragmentos del futuro de este mundo se han reflejado en otro mundo? ¿Por eso el niño puede ver lo que está por venir? Algo así como los relatos divinos de resonancia universal del mundo. El futuro del mundo se ha convertido en una historia transmitida en otro mundo. Loki asintió levemente, pero luego añadió algo que puso tensa a Astraea. Astraea, ¿qué sucede cuando un mundo se acerca a su fin? Deja de cambiar. La respuesta llegó casi automáticamente. Entonces Astraea se quedó paralizada. Su rostro se tensó al comprender el significado. Así que, aquello no fue solo un atisbo del futuro, sino una visión de un mundo ya condenado a su fin. Cuanto más se acercaba un mundo a su fin, más fijo se volvía su destino. Esa destrucción engendró estancamiento, un estado de inmutabilidad. Una vez escrito el guión del destino del mundo, sin importar cómo se desarrollaran los acontecimientos, solo habría un final: la destrucción. Cuando un mundo llegaba a ese punto, dejaba de cambiar por completo. Esa era la ley de todos los mundos. Pero ahora, con la irrupción de otro mundo, el cambio había regresado, y eso significaba que este mundo ya había estado atrapado en un estado de inmutabilidad anteriormente. Un sudor frío comenzó a perlársele en la frente a Astraea. Un mundo atrapado en un guión inmutable, ese es un camino que solo conduce a la ruina. Así que el futuro que ese niño vio, ¿era esa conclusión inevitable? Loki asintió levemente. Eso era exactamente lo que quería decir. Un futuro inmutable solo podía conducir a la destrucción, porque la destrucción era la única constante que nunca cambiaba. Para crear vida, para dar esperanza, el mundo necesitaba un cambio. Innumerables variables debían alterar su rumbo, alejándolo del final preestablecido. Solo entonces podría escapar del camino hacia la ruina y encaminarse hacia un futuro nuevo y en constante cambio. El cambio era la vida misma. Un futuro inmutable está destinado a la destrucción. Solo un futuro cambiante puede albergar esperanza. Creo que lo mismo ocurre con el mundo original de Tsuna. Por eso nos conocimos. Fue el destino. Para un mundo que ya había comenzado a solidificarse en lo inmutable, el encuentro de Loki con ese niño estaba verdaderamente predestinado. Ahora lo entiendo. Astraea finalmente lo comprendió todo. Claro, Loki tenía sus propios motivos egoístas para atraerla, pero lo que ella decía era cierto. El futuro inmutable de este mundo había comenzado a cambiar. Y esa era una oportunidad que no podían desaprovechar. Sin embargo, había una palabra que Loki había usado que permanecía en la mente de Astraea: héroe. ¿Y el niño que mencionaste, el destinado a convertirse en un héroe? El huérfano abandonado por la familia de Hera y Zeus. Loki no dudó en responder. Astraea no pareció demasiado sorprendida. ¿Así que aún no se han rendido? Pensé que su último fracaso les habría hecho enfrentarse a la realidad. Loki hizo una mueca. Si pudieran rendirse, no serían Hera y Zeus. Siempre he sospechado que su repentina retirada de la ciudad laberinto no se debió a la desesperación, sino que fue intencional. Querían preservar la chispa del futuro. Aún así, probablemente no conocen un mundo inmutable. De lo contrario, no habrían elegido ese camino. Si Hera y Zeus hubieran sabido que el destino del mundo ya estaba escrito, tal vez nunca se habrían molestado en criar a otro supuesto héroe. Pero Loki dudaba que alguien lo supiera. Todo se había desarrollado exactamente como lo dictaba el guión del mundo. Sin alguien ajeno al sistema que revelara ese destino, nadie se habría dado cuenta jamás de lo erróneo que era todo. Y esa supuesta razón por la que todos vivían. Esa era la verdadera ilusión. Por eso Loki no tenía ningún interés particular en aquel niño destinado a convertirse en héroe. Ahora que Tsuna había introducido el cambio en este mundo, su futuro, antes fijo, había comenzado a desmoronarse. Naturalmente, incluso el destino de ese futuro héroe podría cambiar ahora con ello. Loki sonrió con sorna. Dudaba seriamente que su pequeño se cruzara alguna vez con ese supuesto héroe predestinado. No hay necesidad de preocuparse por el futuro. Mitsuna es el presente. Su sonrisa de suficiencia era imposible de ignorar. Astraea no pudo evitar poner los ojos en blanco. A veces eres insoportable, ¿lo sabes?
Aún así, no podía negar su curiosidad. Loki, el que acogerá a ese niño héroe. ¿Quién es? Loki hizo una pausa por un momento. Y finalmente pronunció el nombre. Hestia. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.